Y vamos a mirar entonces la primera ley de Newton. Bueno, dice que en la primera ley Newton establece la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tipo de movimiento que dicho cuerpo describe. Mm, digamos que la manera de enunciarlo, como la encuentra uno en los libros, dice todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Bueno, vamos a entender entonces este pedacito. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Desglosemos esa partecita inicial. Entonces, vamos a suponer una esfera que está sobre una superficie plana. Voy a tratar de dibujar un poquito mejor. Tenemos la esfera en la superficie plana. Eso, la esferita en la superficie plana. Y resulta que la esfera está quieta. ¿Qué puedo hacer yo para que esta esfera se vaya a empezar a mover, o que se mueva? ¿Qué creen que debo hacer para que empiece a moverse? Aplicar una fuerza. Si aplicamos una fuerza, por ejemplo, en esta dirección, llámese una patada, un puño, un empujón, lo que sea, la esferita va a empezar a moverse hacia allá. Listo. O sea que estaba en reposo y se empezó a mover por una fuerza. Entonces, si yo no le aplico esta fuerza, si yo no le aplico esta fuerza, entonces la esfera, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahí quietica. Esto nos quiere decir la primera parte. Todo cuerpo permanece en reposo si no actúa ninguna fuerza sobre él. Entonces todo cuerpo va a quedar quietico. La otra cosa, borremos un poquito aquí. La otra cosa es, por ejemplo, si la esferita se está moviendo, porque ya tenemos la primera situación que es el reposo. Bueno, démosle aquí el reposo. Y la segunda es entonces cuando la esferita se está moviendo. Se está moviendo. No me quiso coger esto. Bueno, no sé qué pasó aquí. La esferita se está moviendo con velocidad constante. Recordemos que es moverse con velocidad constante, es siempre moverse a la misma velocidad, pero aquí nos dice una cosita. Rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que el cuerpo, aparte de moverse con velocidad constante, se mueve en línea recta. Listo. Entonces el cuerpo se mueve en línea recta. Vamos a imaginar que el cuerpo se mueve en línea recta. ¿Qué puede hacer que el objeto se pare? Que el objeto frene, que la esferita se detenga. ¿Qué hago yo para que la esferita se detenga? O la esferita se va a detener por sí sola. Dime. Tiene que haber una fuerza que la detenga. O la esferita se va a detener sola. ¿Ustedes qué piensan? Por ahí, ok, una fuerza de rozamiento. ¿Quién más iba a hablar por ahí? ¿Quién más iba a hablar por ahí, chicos, que por ahí escuché? Dime, dime. Ok, vale. Listo. Entonces, hay que aplicarle una fuerza para que la esferita se detenga. Una fuerza que vendría siendo en sentido contrario. Esta fuerza, nadie dijo, bueno, fuerza de rozamiento.
que va a actuar, digamos, el piso. El piso va a empezar como a frenar la esferita. Por eso se va a detener. Si esta fuerza no existiera, vamos a mirar un tercer caso, si esta fuerza de rozamiento no existiera, ¿quién o qué va a frenar la esferita? A ver si me ayudan. ¿Quién va a frenar la esferita si igual se está moviendo con velocidad, con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante? Si no existe la fuerza de rozamiento, ¿quién frena la esfera? Recordemos aquí, está en el reposo y para poderla mover aplica una fuerza. Dime. Ok, bueno, vamos a tener entonces esa idea aquí. Hago el resumen y vuelvo a lo que el compañero dijo. Tenemos la segunda situación donde el cuerpo se está moviendo con velocidad constante y hay una fuerza que la podemos llamar fuerza de rozamiento y eso va a hacer que la esferita se vaya a detener. O sea que en algún momento la velocidad va a ser igual a cero. En la tercera situación yo digo, bueno, ya no hay fuerza de rozamiento. ¿Sí? La fuerza de rozamiento no existe. Entonces, ¿quién lo va a detener? Y por ahí el compañero me dice, no, eso sí, igual se va a detener en algún momento. Pero ¿quién lo va a detener? Si no hay fuerza de rozamiento, ¿cómo puedo detener esa esfera? Ok, entonces existe una fuerza de, digamos, del viento, que podemos llamarla también una fuerza de rozamiento porque el viento, al pasar por aquí, hace un rozamiento, o que si la esferita llega a encontrar una pendiente, ¿sí? Al tratar de subir esa pendiente va a perder la velocidad y se va a comenzar a devolver en un momento. Entonces, a lo que voy aquí es que si no hay fuerza externa, la esfera conserva su estado de movimiento. Es decir, que si no le aplico ninguna fuerza, esta esferita se va a mover indefinidamente con velocidad constante en línea recta. Es un poquito difícil de creerlo, ¿cierto? Porque nosotros vemos que los objetos se detienen en algún momento. Pero, ¿por qué se están deteniendo? Los objetos se están deteniendo precisamente porque haya alguna fuerza que los hace que se detengan. ¿Listo? Llámese el viento, llámese el rozamiento con el piso, llámese otra fuerza externa como un choque o algo por el estilo. Pero entonces, si no hay fuerza externa, la esfera conserva su estado de movimiento. Volvamos entonces sobre la presentación y nos dice, todo cuerpo permanece en reposo, es decir, el cuerpo está quieto o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza que actúa sobre él es nula. Ahorita vamos a revisar este pedacito. Hasta acá nos dice que si está quieto, va a permanecer quieto. Y si está en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que si está moviéndose con velocidad constante en línea recta, va a moverse así indefinidamente. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie el objeto? Que actúe una fuerza externa. ¿Listo? Ahora, dime. Claro, digamos que lo más cercano a esto, lo más cercano a esto sería en el espacio, porque digamos el movimiento de las partículas del espacio, llámese un rocas, llámese asteroides, digamos están libres y están moviéndose, no hay nada que los detenga, ¿ya? ¿Qué los puede, no sé si ustedes vieron esa película Interestelar, o la película, se me olvidó cómo era que se llamaba, donde quedaba, ella queda como sola en el espacio. Eh, bueno,
En esa película, que me parece que está bien lograda, pero no recuerdo muy bien el nombre, pasaba como esas cosas. Los objetos se mueven indefinidamente en línea recta. Si están moviéndose, se mueven indefinidamente. ¿Qué puedo hacer para que el objeto cambie? Aplicarle una fuerza. Si yo le aplico una fuerza, el objeto entonces puede detenerse o cambiar de dirección. ¿Listo? Entonces esto pasa precisamente en el espacio donde no hay nada que lo pueda detener. ¿Qué sucede? Y eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, un asteroide viene en esta dirección y va a pasar cerca a la Tierra. El movimiento del asteroide no es este. Lo que va a suceder con el asteroide es que por acción de la fuerza gravitacional que aplica la Tierra, el asteroide va a tomar una curva. Porque digamos que la Tierra va a tratar de atraer el objeto. Entonces, aquí en la situación roja, digamos que se aplicó una fuerza externa que hizo que cambiara la dirección. Si esta fuerza no hubiese existido, el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, chicos? Ok, vale. Entonces, entonces, eh, vamos con entendida esa primera partecita. Y la última partecita que nos dice de la ley dice, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Es decir, que las fuerzas totales sumen cero. Aquí en este caso, donde se movía con velocidad constante, siempre, o en los tres casos igual, en los tres casos está actuando dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza del peso y una fuerza normal que es la que sostiene, digamos, el piso, sostiene a el peso y el piso sostiene a la esferita. La suma de estas fuerzas es cero. Fuerza total es igual a cero. Lo mismo pasa en esta situación y lo mismo pasa en esta situación. Entonces lo que nos está diciendo es que lo importante para que se produzca el fenómeno es que también la fuerza total sea cero. Si la fuerza total no es cero, pues ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a frenar o, como vimos en el último caso, el cuerpo va a cambiar de dirección. ¿Listo? Miremos entonces aquí. Cosas cercanas, donde los podemos ver aquí. Ah, bueno, se me fue. No recuerdo qué pasó. Ustedes han visto esas pistas de hockey, eh, de esas que está el disco. A ver, busquémoslo aquí. Esas pistas, esto se llama hockey sobre mesa, que son de estas pistas. A ver si las vemos aquí. Claro, son estas pistas, véanlas aquí, donde está, digamos, el viento. Hay un vientecito que está soplando por acá, precisamente para que el disco se le vaya a quitar el rozamiento. ¿Qué sucede cuando se acaba la ficha? ¿Qué va a pasar con esta? Si he notado que cuando se acaba la ficha, este disco empieza como, no se mueve como igual. Entonces ahí lo que está sucediendo es que se está aplicando la fuerza de rozamiento y lo que hace es que el objeto va a frenar. Pero si con la pista, digamos, con la pista encendida, el viento está tratando como de eliminar esa fuerza de rozamiento para que el disco se deslice lo más fácilmente posible. Obvio, si tengo una pista infinita con el aire, digamos, activo, entonces el disco va a frenar en algún momento porque hay otro tipo de fuerzas que lo van a detener. ¿Sí? La inercia, digamos que me dice es eso, que el objeto se va a mover indefinidamente si no hay fuerzas externas que lo detengan. ¿Listo? Igual, aquí una cosa que quería resaltar. El objeto se mueve indefinidamente pero nunca aumenta su velocidad tampoco. O sea, se mueve y va a quedar moviéndose indefinidamente siempre con la misma velocidad, velocidad constante. ¿Listo? Bueno, volvamos aquí y nos dice que hay un concepto que debemos tener en cuenta que son los sistemas de referencia inerciales. Un sistema de referencia inercial es aquel en el que
en el que es válido el principio de inercia. Vamos a ver aquí este video. Vamos a ver este video. Eh, Creo que no lo cogió. Vamos a ver este video que nos muestra un caso muy particular de, digamos, de lo que es el sistema de referencia. Permítame un segundo, lo cuadro acá. Listo. Y ahora nos encontramos en un mundo desconocido y quisiera ver qué es lo que ocurre si le lanzo esta pelota a Joaquín. Si miran atentamente verán que no sale del todo bien. Voy a tratar de apuntar mejor, pero vuelve a desviarse. Parecería que en nuestro mundo todo cuerpo en movimiento sufre una desviación lateral. Y aún apuntando muy cuidadosamente, solo lo logro con gran dificultad. Se puede apreciar acá nuevamente una desviación lateral cuando la pelota vuela por el aire. Una cosa está clara y es que nos encontramos sobre un plano giratorio. Y la cámara, arrastrada en este movimiento, muestra imágenes que no nos permiten ver efectivamente que estamos girando. Y ahora voy a lanzar un chorro de agua sobre Babette. Veamos si la puedo mojar. Podemos apreciar que el chorro también sufre un desvío, pero esta desviación no guarda ninguna relación con la fuerza centrífuga, sino que se trata del llamado efecto Coriolis. Por ejemplo, tomemos un péndulo. Este puede servirnos para reconocer en qué sistema nos encontramos. Por regla general, un péndulo oscila en el mismo lugar, pero aquí, en este microcosmos, dibuja el contorno de una roseta. O sea que se desvía siempre lateralmente. Si usted quiere experimentar este mundo desconocido en su propia casa, no tiene más que construir una superficie giratoria como esta. Lo cierto es que no nos es tan ajena la experiencia que realizamos sobre un plano giratorio, ya que vivimos sobre una esfera giratoria como es la Tierra. El movimiento se realiza de oeste a este y las velocidades alcanzadas son bastante altas. Por ejemplo, en el Ecuador se alcanzan unos 1600 kilómetros por hora. Y la vieja pregunta es si se mueve conjuntamente la capa de aire que la rodea. Esta es una cinta plástica que hemos colocado alrededor de la Tierra, y si hacemos girar ahora el globo terráqueo a gran velocidad, veremos que la cinta plástica es arrastrada, o sea que la pregunta ha sido contestada. La capa de aire se mueve junto con la Tierra. Y también queda contestada la vieja cuestión que uno se planteaba hace más de 100 años de si sería confortable el viaje en globo. La gente creía antes que simplemente se ascendía y la Tierra giraba por debajo del globo de aire caliente y se aterrizaba, por ejemplo, en América. Pero ello no es así, como ustedes ya han visto. Debido a que la capa de aire gira conjuntamente, sobre ella actúa aquí también la fuerza Coriolis. Y si observamos ahora el Ecuador, donde hace mucho calor, vemos que el aire asciende, se enfría arriba, vuelve a caer y fluye nuevamente hacia el Ecuador. Surge entonces la incógnita de cuál es la dirección de estos vientos. Es claro que estos vientos alisios no tienen esa dirección, sino que son desviados por la fuerza Coriolis. O sea que existe el alisio del noreste y el del sureste. Esta es, pues, la influencia de la fuerza Coriolis sobre nuestra vida cotidiana. También los líquidos están sujetos a la fuerza Coriolis, como puedo demostrárselo con este ejemplo extraordinario. Aquí tengo un plano giratorio al que está conectada una manguera por la que voy a hacer correr agua en esta dirección. Si ahora el plano comienza a girar, pueden ver con claridad cómo el tubo de goma se desvía hacia la parte roja. Ustedes verán que si envío la corriente de agua en dirección contraria, la goma se desvía hacia la franja azul. Y si cierro el pasaje de agua, volverá a su posición inicial, debido a que en los líquidos y en los fluidos se deslizan partículas exactamente igual que en nuestro juego con las pelotas y el plano giratorio. Ese es el efecto de la fuerza Coriolis. Digamos que los movimientos giratorios pueden
simularse de otras formas, por ejemplo con un columpio. Aquí se columpia un tubo de goma de forma que parece como si este extremo del tubo girara en ambas direcciones. Y si ahora hacemos pasar agua por el tubo, ocurre algo especial. De pronto todo el sistema comienza a agitarse. Si corto el pasaje de agua, vemos que el balanceo retorna a la normalidad. Pero si vuelvo a hacerla correr, realizará nuevamente este movimiento, indicando que también estas partículas de agua están sujetas a la acción de la fuerza Coriolis. De esta forma, también puede medirse sin dudas el pasaje de un fluido o un líquido. Bueno, chicos, esto que quería que miráramos aquí es para comprender bien lo que es un sistema de referencia inercial. Tenemos que los sistemas de referencia inercial es aquel en donde es válido el principio de inercia. Bueno, ¿qué quiere decir? Si ustedes recuerdan en el video, por ejemplo, teníamos que las dos personas que estaban metidas dentro de este, digamos, disco giratorio, se lanzaba una pelota y la pelota, al lanzarla, ¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que ir completamente recta. Pero ¿qué pasaba? Que la pelota se desviaba, ¿cierto? Lo mismo pasaba con el chorro de agua, o lanzando la pelota, o pasando la pelota por debajo, ¿listo? Siempre había un desvío, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaban en un plano, digamos, estaban en un sistema, llamémoslo, en un sistema giratorio. Y este sistema giratorio es no inercial. Ahora, esto, digamos, también pasaba si se cuelga el péndulo, si vieron todas las figuras que formaba ese péndulo, porque el sistema de referencia es no inercial. Vuelvo aquí. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Es cuando, digamos, estos fenómenos de desviación no ocurren. Un sistema de referencia inercial, digamos que esto de acá, estos fenómenos de aquí no ocurren. No sé si me hago entender ahí. ¿Qué sería un sistema de referencia inercial entonces? Por ejemplo, aquí les colocaba, podemos denominarlo el vuelo de un avión, pero ya cuando está en vuelo, cuando está, digamos, en vuelo, las personas que están dentro, digamos, pudiesen lanzar una pelota y la pelota va en línea recta, o pudiesen tomar fácilmente su vaso, o, digamos, comportarse de una manera un poco más cotidiana, ¿sí? Si el avión se mueve en línea recta, con velocidad constante, sería un sistema de referencia inercial. ¿Listo? Preguntas ahí, por favor, chicos. No sé si quedó claro. ¿O están con más dudas? Chicos, dudas, preguntas. Pregunta, ¿la Tierra es un sistema de referencia inercial o no inercial? ¿Por qué? Sería un sistema de referencia no inercial. Porque el movimiento de la Tierra, ese movimiento que tiene la Tierra, haría que si yo lanzara un objeto, vamos, desde los polos hacia el otro polo, ese objeto no me va a ir en línea recta, sino que ese objeto va a desviarse. ¿Listo? Por eso sería un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué no sentimos eso cotidianamente? ¿Por qué cotidianamente nosotros lanzamos una pelota recta y va rectamente? Pues porque recordemos que nosotros somos simplemente un pequeño micropunto
en la Tierra que lanzamos una gran distancia aquí que viene siendo prácticamente otro micropunto. ¿Sí? Por eso es que no sentimos ese efecto, sino hasta que logramos ver, digamos, fenómenos a gran escala, como es el caso de lo que decía en el video, cómo corren, digamos, los vientos. Los vientos sufren una desviación debido a que la Tierra es un sistema de referencia no inercial, no inercial. La Tierra es no inercial. ¿Listo? Bueno, vamos entonces aquí. ¿Qué es esto de masa inercial? La masa inercial es una medida de resistencia al cambio de la velocidad en relación de un sistema de referencia inercial. Eso quiere decir que la masa inercial es la resistencia que tienen los objetos a cambiar su estado de movimiento. Por ejemplo, una piedra grande con mucha masa tiene más masa inercial que, por ejemplo, una pelotica chiquita. ¿Sí? Eso es a lo que hace referencia a la masa inercial. La capacidad que tienen los objetos de resistir el cambio de movimiento. Miremos aquí esta otra. Dice, el peso de los cuerpos, con relación al peso de los cuerpos, de aquí vamos a decir que el peso de los cuerpos lo vamos a designar con la letra W. ¿Listo? El peso lo vamos a designar con la letra W minúscula. ¿Listo? Y el peso, recordemos que el peso de los objetos va desde el centro del objeto hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces, esto va a ser nuestra primera fuerza que vamos a pintar de manera correcta. No sería correcto, por ejemplo, aquí en la presentación, vean que todas las flechas apuntan siempre hacia abajo. No sería correcto considerar que porque el objeto, digamos, está aquí, tiene su peso, marcamos aquí W. No sería correcto pensar que si yo inclino, entonces el peso va a ir así. No, esto está mal hecho. ¿Listo? El peso siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? Tratar de que sea desde el centro del objeto hacia abajo. ¿Listo? Bueno, y la última cosita que nos queda aquí es un ejercicio que dice: una lancha se mueve en línea recta en un lago con rapidez constante. Determinar un diagrama en el que se representen las fuerzas que actúan sobre la lancha y las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Entonces, vamos a mirar esto aquí en esta hojita. Tenemos una lancha. Vamos a tratar de pintarlo de la mejor manera posible. Tenemos el lago y va una lancha. Vamos a suponer que es una lancha rápida. Entonces, sobre esta lancha actúa, primera fuerza que actúa, fuerza del peso. El peso de la lancha, que lo designamos con la letra W. ¿Listo? Ahora, esa fuerza es contrarrestada por una fuerza que, digamos, es debida a la acción del agua que se ejerce hacia arriba, que la vamos a denominar una fuerza. Vamos a pintarla de otro color. Una fuerza ascensional. Fuerza, voy a escribirlo aquí. Fuerza ascensional, que es una fuerza que actúa, digamos, el agua para sostener, digamos, el objeto, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces vienen estas dos fuerzas. Voy a colocarla como fuerza AS. ¿Listo? Fuerza AS. ¿Qué otra fuerza está actuando? Como se está moviendo con velocidad constante, resulta que hay una fuerza que está haciendo el motor hacia allá. Entonces, esta sería la fuerza del motor.
podemos colocarlo como fuerza M, fuerza del motor. Y a su vez hay una fuerza de rozamiento o de resistencia que me está haciendo el agua en el sentido contrario. A ver si se alcanza a ver con este colorcito. En el sentido contrario, que sería una fuerza. No, con ese color casi no se ve. Voy a colocarla de pronto con este naranja. Ahora sí se ve un poquito mejor. Que es una fuerza de rozamiento. Entonces nos pide el ejercicio, nos dice un diagrama en el que se representan las fuerzas que actúan sobre la lancha. Ojo aquí, ojo aquí. Esta sería la fuerza de resistencia, Fr. Y vean una cosita aquí. El objeto, que en este caso es la lancha, se mueve con velocidad constante. Eso quiere decir que la fuerza total tiene que ser cero. Vean que yo aquí me tomé, digamos, la molestia de pintar la fuerza del motor con la misma distancia de la fuerza de resistencia. Es decir, que la fuerza del motor es igual a la fuerza de resistencia. Y a su vez, la fuerza del peso de la lancha tiene que ser igual a la fuerza ascensional. Esto quiere decir que como todas las fuerzas son iguales, entonces la suma de la fuerza, esto significa suma, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Según el principio de inercia, ¿qué es lo que está pasando? Dos cosas. O que el cuerpo está en reposo, o que el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme. En este caso de la lancha, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Nos está diciendo aquí que las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre la lancha las vimos acá. Estas son las relaciones, que la fuerza del motor es igual a la fuerza de resistencia, que la fuerza del peso es igual a la fuerza ascensional, y que entonces nos resulta que la fuerza total es cero. Dudas, chicos, preguntas, inquietudes, sugerencias. Bueno chicos, entonces, para terminar, nos queda la actividad. ¿Qué fuerza ocasiona que un jugador de hockey pueda detenerse sobre la pista cuando se desliza? Segundo, un automóvil a gran velocidad llega a una esquina y al intentar dar el giro, el conductor pierde el control. Describe cómo puede ser el movimiento del carro. Es decir, qué fue lo que ocasionó que digamos, se saliera de la carretera. Justifica tu respuesta. Y tercero, porque hay que aplicar más fuerzas para empujar un carro cuando está quieto que cuando se mueve con velocidad constante. ¿Por qué creen que se puede aplicar más fuerza cuando está quieto que cuando se mueve con velocidad constante?